La senadora Isabel Allende, que es integrante de la comisión, presenta sus excusas por no estar hoy día, porque excepcionalmente tiene en este mismo horario las Comisiones Unidas de Constitución y la Comisión Especial de la Niñez, de la que ella forma parte. Por eso hoy día no va a estar presente. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, el propósito de la comisión de hoy es recibir en audiencia al señor Alejandro Silva Fuenzalida, representante de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección General de Agua, ANFUDGA, y de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, FENAMOP, quienes van a exponer respecto a la situación de los despidos. La semana pasada tuvimos acá al director nacional, señor Cristi, para escuchar la versión de los representantes del gobierno, y hoy día queremos trabajar con ustedes, escuchar su posición para cerrar un ciclo de trabajo que nos han solicitado tanto desde el gobierno como de la Asociación de Funcionarios sobre los despidos que han ocurrido estos últimos meses. De ANFUDGA va a exponer don Alejandro. Muy bien. Y y el presidente de ANFUDGA es don Alejandro. Y de FENAMOP, la señora Claudia Riquelme. ¿No? Alejandro Silva. Muy bien. Vamos a escucharlo, don Alejandro, en su exposición. Para presentarme un poco, efectivamente mi nombre es Alejandro Silva, yo soy el presidente de la Asociación de Funcionarios de la Dirección General de Agua y además el presidente de la Federación. Y me acompañan la gran mayoría que estamos acá somos funcionarios de la Dirección General de Agua, algunos otros son funcionarios de la Dirección General de Obras Públicas. Y la idea es que ahora vamos a exponer quién habla y va a poner a la señora Claudia, que es funcionaria y dirigente también de... Está presente la señora Claudia Riquelme, sí. Los señores Humberto Rocco, sí. Juan Espina, exacto. Y Mario Maureira, exacto. Don Pedro Schnake, Pablo Schnake y Horacio Galvez, sí. Antonio Espinosa. Sí. Muy bien. Así que toma asiento ahí, don Antonio. Le entregamos la palabra a don Alejandro. Bueno, muy buenos días a todas y todos. De antemano quisiera agradecer la oportunidad que nos dan de exponer bajo nuestra mirada como funcionarios y dirigentes y representantes de los trabajadores de la Dirección General de Agua en particular, de poder plantear nuestra visión respecto y nuestra mirada respecto a lo que sucede en la Dirección General de Agua en el tema del recurso hídrico y en particular en el tema de los funcionarios en sí mismos. Nosotros la semana del día 25 de septiembre que estuvo nuestro director acá en esta sala, hay unas situaciones que él planteó y que nosotros que le gustaría un poco dar nuestra mirada y algunos antecedentes o datos que tenemos en cuanto a precisar algunas situaciones estadísticas que se entregaron. En esa ocasión el director entregó un cuadro donde señalaba renuncias voluntarias, 17, jubilados 4, término anticipado de contrato 18 y el total de cese eran 39 y señalaba que habían 34 contrataciones y una dotación actual de 538 funcionarios. Solamente para precisar, establecer que la dotación autorizada por presupuesto en la DGA son de 504 funcionarios, de los cuales están 49 funcionarios son de planta y 418 funcionarios de contratas. Esa es la dotación que tenemos actualmente. Y a eso se agrega una cantidad de gente que está en horario, que está autorizado 75 en horario por la ley de presupuesto, pero la dotación efectiva en horario son 55. Y a su vez también tenemos otro tipo de personal que está en calidad en horario, que está en convenios especiales, que son convenios con CONADI, convenios con Energía o convenios con INDAP, donde ellos entregan los recursos para poder financiar el costo de estos funcionarios que tenemos para hacer las labores en cuanto a recursos hídricos. Y eso suma un total de los 538 que habría señalado el director como dotación de la DGA. Entonces, el motivo era como precisar un poco en ese sentido. Y con respecto a lo que señalaba el director de las 17 renuncias voluntarias, también quisiéramos precisar que no son 17 renuncias, sino que son 15 voluntarias y 2 no voluntarias.
Las dos no voluntarias corresponden precisamente a cargos de alta dirección pública, a los cuales se le presentó la renuncia al director general de Agua y al jefe del área legal de la EGEA. Y tenemos el detalle de la renuncia voluntaria, pero no el detalle. Y con respecto a los 18 funcionarios que se menciona término anticipado, y respecto a los jubilados, también el director señaló que teníamos 4 personas jubiladas. La verdad que el dato que él entregó es de las 4 personas que presentaron la jubilación a contar del mes de abril. La verdad que nosotros tenemos una cantidad superior de gente jubilada, que son 4 que jubilaron a fines del año 2017 y 23 que renunciaron a contar del 1 de enero del presente año. Por tanto, la suma total que tenemos de jubilados son 28 personas. Entonces, y el por qué precisar un poco el tema de los jubilados. Porque en un momento a nosotros se nos planteó que en el caso de requerir rebajas presupuestarias, en caso de tener un problema con la rebaja presupuestaria, la EGA no iba a tomar ninguna decisión de despedir funcionarios, sino que iba a absorber un poco el no renovar la gente que se jubilaba para poder, de una forma de otra, de poder absorber el posible déficit presupuestario que podríamos tener. Situación que tampoco es del caso, tampoco tenemos un déficit presupuestario, pero era una opción que se los da, se los presentó en su momento, en la reunión que tuvimos con los asesores ministeriales que existían, que tenemos actualmente, y ahí se nos planteó la opción de poder financiar, en caso de tener un tema presupuestario, el no renovar o no reemplazar a estas personas que se jubilaron, que son bastante por lo demás y que también genera un grave deterioro a la labor del servicio. De hecho, tuvimos cierta situación de preocupación de los funcionarios cuando nosotros informamos que una de las formas de absorber estos gastos sería no renovando gente. Y tenemos el caso de la región de Coquimbo, que se fueron mucha gente jubilada, por tanto, indudablemente que crea un conflicto en no reemplazar a estas personas que son la mayoría del ámbito profesional. Por eso que precisamos un poco respecto a ese tema. Y también con respecto a la lista de los despedidos, también hay una situación, si bien es cierto, efectivamente son 18, como señaló el director, pero hay situaciones que nosotros la verdad que no la trabajamos, porque nosotros formamos unas mesas de trabajo que se crearon a nivel de ministerio, y hay gente que en esa mesa no se analizaron, por situaciones diversas, pero tanto nosotros el número de personas que estuvimos en la mesa de trabajo fueron 22 personas, de las cuales se lograron reintegrar 9 y quedaron 13 sin reintegrar. Y hay una diferencia, como digo, que son otras personas que si bien efectivamente fueron desvinculadas, pero no estuvieron en la mesa negociadora con el director, por razones diversas. Y también otro tema que se conversó aquí en esa ocasión el director es precisamente se detuvieron mucho en la situación del despido del funcionario Rodrigo Sáez, que es encargado de medio ambiente de la tercera región. Y ahí indudablemente nosotros tenemos bastante diferencia de las razones por las cuales se desvinculó esta persona. La verdad que nosotros en un principio se lo señaló que las razones fundamentales, de hecho tuvimos una reunión nosotros, los dirigentes de la ANFOEGA, tanto de las regiones como el director nacional, tuve una reunión con el director en su momento, cuando supimos el día 17 de agosto que fueron despedidos una gran cantidad de funcionarios. Y producto de eso que pedimos una entrevista con el director, invitamos a los dirigentes regionales y al director nacional para conversar el tema. Y en esa ocasión el director lo señaló que la responsabilidad de los despidos en las regiones eran directamente de las direcciones regionales y no era una responsabilidad del nivel central. Indudablemente nosotros en ese momento le hicimos ver que nosotros teníamos otra información y en particular en el caso de Rodrigo Sáez, en el cual se encontraba presente la dirigente nuestra allá, y la información que nosotros teníamos de parte de la directora regional es que la responsabilidad era del nivel central
y no de la región. Por lo tanto, ella no tenía responsabilidad y además le instaba a la dirigente nuestra que viajara a Santiago y viera la forma de defender la situación del señor Sáez porque creaba un perjuicio a la DGA. Visto eso, se le señaló al señor Cristi que la información que teníamos nosotros, que no era tal, que la información venía, y se le señaló que la directora regional señalaba que el tema era acá en el nivel central. El cual nos señaló que él iba a hablar con los directores regionales para precisar y que tomaran la responsabilidad cada uno lo que le correspondía. Indudablemente, posteriormente, producto de eso, se conversó posteriormente con la directora regional, indudablemente que ella cambió su versión y ya ella asumía el rol de responsabilidad del despido del señor Sáez como propio. Entonces ahí ya hubo un tema de diferencia respecto a quién eran los responsables con respecto a los despidos en general. Pero en particular estamos refiriendo a este caso que fue lo que se conversó un poco en la sesión pasada con la presencia del director. Y posteriormente nosotros seguimos viendo el tema de los despidos en general y en el caso del señor Sáez, a nosotros nunca se lo señaló que la jefa de conservación había dado un informe o una opinión respecto al despido del señor Sáez. Siempre se lo señaló que hay una responsabilidad regional y no de la jefa de conservación. Es más, la jefa de conservación estuvo con prenatal y postnatal hasta el mes de junio, por ahí junio, julio. Por lo tanto, ella no estaba prácticamente presente en la DGA y hoy en día ella está con un permiso maternal que en las mañanas, mediodía, no está en la DGA. Y a todo esto nosotros igual le mandamos por correo una consulta a la jefa de conservación si ella tenía alguna información, situación que hasta el momento no se había entregada. Lo que sí tenemos información es que nosotros hicimos las consultas a las autoridades anteriores que estaban en la DGA, en el caso del director general y en el caso del jefe regional de tercera región, si ellos tenían alguna información de malestar respecto al trabajo que desarrollaba el señor Sáez, lo cual nos señalaron que ellos no tenían ningún elemento de juicio, ninguna información de parte de la jefatura del Departamento de Conservación o de otro departamento o del área de fiscalización, donde mostraran malestar por la situación del trabajo que estaba desarrollando el señor Sáez. Entonces, eso es un poco nosotros lo que hemos informado respecto a la información que hemos tenido. Nosotros siempre se nos dijo, Moisito, nunca se los mencionó en ningún momento de las negociaciones, de las conversaciones que tuvimos, de que la jefa de conservación había sido la causal de las razones por las cuales se había despedido. Y las razones que se dan tampoco a nosotros los da mucho sentido, porque es un funcionario de 6 años de experiencia en la DGA, además es una persona que es querido por sus funcionarios, de hecho es cosa de ver la carta que ellos mandan, como todos los funcionarios firmándola al ministro actual, donde piden su reincorporación por las necesidades que se requiere, por su capacidad tanto profesional como su capacidad como persona. Sin ir más lejos, en su ámbito no profesional, él se dedica a hacer labores sociales dentro del ministerio, donde está a cargo de la escuela de fútbol de los niños del MOP y también está a cargo de la selección de las damas en la parte de entrenamiento. O sea, hay una demostración cabal de las capacidades tanto técnicas como persona del señor Sáez. Ahora, es bueno también que ustedes sepan que la DGA tiene un grave problema de incorporar dentro de sus filas y profesionales gente con capacidades y con experiencia, y sobre todo en la zona norte. Nosotros hemos sido testigos porque nosotros hemos participado en los concursos que se hacen en la DGA, somos parte de la comisión en que resuelve los concursos cuando se logra hacer concursos. Y es el caso de este señor que él entró por concurso a la DGA y era un funcionario que era un profesional que venía de la 8ª región. ¿Por qué llegan a la región del norte? Porque ellos llegan precisamente producto de la imposibilidad de contratar personal por la competencia que tenemos con las mineras. Entonces, al final, la gente joven, nueva,
ingresa a la DGA como una forma de tomar experiencia y asumir roles dentro de la DGA y llegan a la tercera región. Y que fue este caso de Rodrigo Sáez, que entró a la tercera región con un concurso y se fue formando a la luz de otros profesionales que teníamos dentro de la DGA, y hasta que llegó a cumplir el rol que cumple hoy día. De hecho, tenemos otros profesionales que pasa lo mismo, que también entraron por la tercera región y posteriormente se fueron trasladados a unas regiones más al sur, que son del origen de ellos. Entonces, ese era un tema que nosotros queríamos mencionar porque se habló mucho el caso del señor Sáez, y la verdad que nosotros no tenemos ningún antecedente de que haya sido mal evaluado en algún momento de los 6 años de historia que tiene él como funcionario dentro de la DGA. Es más, le ha tocado asumir el rol, por las circunstancias de poco profesional que tenemos dentro de la DGA, asumir el rol de jefatura subrogante de la región cuando no se encuentra presente el director regional. Eso es con respecto a los dichos con respecto al señor Sáez en la asamblea anterior. También es bueno recordar, porque también el director se refirió, y me parece bien, se refirió a un estudio del Banco Mundial que se toman en cuenta para hacer ciertas actividades, que él fue parte de ese trabajo que se hizo por el Banco Mundial, no sé si será el mismo, pero nosotros tenemos una información del año 2013, en la cual nosotros somos también, como dirigentes, también participamos un poco de esa actividad, de ese estudio que se hizo en las conversaciones que tuvimos con los representantes del Banco Mundial. Y de hecho ahí hay un documento donde ellos precisan claramente que la DGA debe cuidar a su personal profesional por la poca gente que hay en el mercado para enrolar personas con capacidades técnicas para asumir roles de la DGA. Y ahí hay una serie de razones que dan, inclusive dan la opción de acercarlos a las universidades para contratar y buscar gente especializada en el tema hídrico, que es la gran falencia que tenemos nosotros. Por tanto, porque los dineros que la DGA tiene para poder asumir los costos no son muchos, entonces no hay mucho interés del profesional en llegar al ámbito público y sobre todo con especialización. Por tanto, ahí en el Banco Mundial, en ese momento, dentro de las recomendaciones que da, es precisamente ver formas de enrolar gente especializada y a su vez de cuidar a la gente que nosotros tenemos con experiencia. O sea, una persona con 6 años de antigüedad en la DGA, una persona con ya bastante experiencia, sobre todo en el ámbito de medio ambiente, que es una labor sumamente compleja a desarrollar en la región. Y para qué destacar otra actividad que desarrolló el funcionario en esas regiones, que tuvo gran participación en los aluviones que se produjeron en la región, por tanto fueron parte activa. Ahora es una labor que tenemos que hacer todos los funcionarios de la DGA, en particular en las regiones, por escaso personal que tenemos. Entonces estamos como obligados pues, a asumir roles que van más allá de la función propia de los funcionarios. Entonces, por eso quiero destacar esa situación y quiero señalar, como digo, que hay un informe del Banco Mundial donde claramente precisa la necesidad que la DGA enrole gente con especialización, cuide a su gente con especialización, porque la gente se va muy rápidamente por la entidades como se especializan, y las empresas, sobre todo las empresas mineras, los tratan de enrolar para su fila y sobre todo en el tema medioambiental. Además también dan otras recomendaciones de políticas de incentivo de carrera funcionaria dentro de la actividad que debiera de desarrollar la DGA, en el sentido de poder mantener a nuestros profesionales en ese sentido. Y bueno, y posteriormente, también un poco haciendo notar respecto al resto de la gente que fue despedida, a nosotros nos llama la atención que el foco de los despidos estuvo en la gente de fiscalización y la gente del departamento legal. Nosotros tenemos, si usted analiza el listado de los despidos, tenemos alrededor de 4 o 5 personas que fueron despedidas que trabajan en el tema de fiscalización. Tenemos una persona que fue despedida de Erika Peniacota, en el cual tenía 6 años de experiencia. Fue despedida, está el caso de Rodrigo Sáez, que también tiene 6 años de experiencia. Está el caso de Andrés Quichal, otra situación también particular, que tiene 6 años de experiencia, una persona que también tiene su situación compleja, porque trabaja en la 5ª región, una región donde tenemos muchas dificultades,
donde el rol que tiene que desarrollar el fiscalizador es bastante compleja en hacer las actividades, por ustedes saben la situación particular que se vive en esa zona, y por tanto hemos tenido como DGA un rol bastante ponderante en ese sentido, y la labor que desarrolla este funcionario. Además, esta persona venía fuera de los 6 años de la DGA, tiene una experiencia que venía del SAC, o sea, ya era una persona que ya venía con una experiencia en otras actividades relacionadas con el tema de recursos hídricos. Tenemos el caso también de un funcionario que había sido despedido de la 8ª región, el cual fue reintegrado, también del tema de la fiscalización, y otro funcionario que era de la región de Antofagasta, que esa persona tenía con 3 años de experiencia. Entonces, y posteriormente tenemos el caso de los abogados que fueron despedidos, en el cual la razón, en Chabrán dice el tema de la mesa de trabajo, el tema del abogado no fue un tema de conversación, porque la autoridad se cerró absolutamente a la posibilidad de conversar el tema y negociar el tema respecto a por qué estaban despidiendo a gente con tanta antigüedad y tanta especialización en la materia. Y la verdad que en ese momento nosotros no tenemos ninguna posibilidad de negociar siquiera el tema de los abogados, pero siempre igual le hicimos notar nuestra preocupación por la gente que se está despidiendo, gente con 21 años de experiencia, y el tema del recurso hídrico y el tema legal no es muy fácil de enrolar también personas necesarias. Hoy día la gente que tiene especialización en tema legal son la mayoría de personas que trabajan actualmente para empresas que ven temas de expediente. Y sin ir más lejos, las personas que están ingresando, el mismo jefe del área legislativa que se contrató, es una persona que dentro de su historial, de lo que conocemos nosotros, básicamente ve temas relacionados con expedientes. Y otra abogada que también fue enrolada, también trabajaba con él en esa misma empresa viendo temas de expedientes. O sea, por lo tanto, la experiencia que ellos tienen está más focalizado en el tema de trámite de expediente en sí mismo para las distintas empresas para las que ellos trabajan, más que en el foco señalado en el tema de expediente bajo la mirada social, bajo la mirada del Estado, que el rol que tiene que tener un rol mucho más, en este caso, independiente en ese sentido. Entonces, la experiencia que traen la gente mayormente es porque trabajan en ámbitos de trámite de expediente para algunas empresas. Entonces la experiencia que ellos traen no es de mayor. Entonces estamos sacando gente con mucha experiencia. Ahora tenemos una situación en particular, también el tema de la persona que tenemos nosotros en el sentido que hacía los alegatos en los tribunales, que es el caso de don Rodrigo Torres, un funcionario que tiene tiene 3 años de experiencia y tiene un 95% de metas del departamento cumplidas, con una calificación de excelencia. Entonces, también es un tema que tampoco es un tema menor. A nosotros se le ha dicho, tal como lo dijo en la sesión pasada el jefe del área legal, señalando que se hablaba mucho que se había eliminado en la parte de litigio de la EGA. Efectivamente, esas fueron las situaciones que se hablaba. Después él señaló que no se eliminó la parte del litigio. Entonces los preocupa, si no se elimina la parte del litigio, cómo despide a una persona que está especializada en temas de litigio. En la EGEA no hemos tenido mucha gente del área de litigio para alegato, porque nosotros tenemos claridad, bajo nuestra mirada, que no todas las personas tienen la capacidad o la opción de ir de enfrentar temas de alegato en los tribunales. Entonces, y cuando ya tenemos personas que tienen un grado de especialización y con el alto porcentaje de rendimiento y de causas que se ganaron por parte del servicio, entonces los preocupa en ese sentido que saquen a ese tipo de personas. Si la DGA mantiene esa actividad, desarrollarla, independientemente de cómo la desarrollan, porque en el fondo hablan de una modernización, una reestructuración del departamento rural. La verdad es que nosotros no miramos ninguna reestructuración, lo que estamos viendo es simplemente una resolución que se saca y que se determina un poco como un ordenamiento de las funciones que tienen y van a estar separadas en cada área dentro, pero las funciones que se están desarrollando son las mismas, o sea, la misma actividad, o sea, no ha cambiado. En lo que respecta a la parte legal, hay la parte técnica que tiene que ver los departamentos de conservación, los departamentos económicos, y la parte legal no cambia de acuerdo a nuestra mirada. Por tanto, hablar de reestructuración propiamente tal no nos parece. Lo que sí hay una resolución en que ordena un poco las funciones que desarrollan, pero las labores se desarrollan de igual. Por tanto, el tema litigio para nosotros es un tema que no hemos tenido mucha historia en la EGA en temas de personas litigantes. La persona litigante que teníamos anterior precisamente era el jefe que estaba como jefe de la acción legal, que fue una de las personas que se le pidió la renuncia. Pero en ese caso nosotros no nos metemos porque es un cargo de alta dirección pública, un cargo
más bien político, por lo tanto nosotros en esos temas sí que no nos metemos, nosotros nos metemos en temas del funcionario en sí mismo. Entonces, y posteriormente quedó como litigante este funcionario cuando esta otra persona asumió el rol de jefe de la división legal. Por lo tanto, indudablemente que a nosotros nos preocupa la gente que se está despidiendo del departamento legal, gente que tiene ya un grado de experiencia y sin ir más lejos, hay una persona que tiene 21 años de experiencia en la división legal, donde indudablemente que los conocimientos que tiene ella es bastante amplio sobre todas las áreas que se desarrollan dentro del departamento de la división legal. Por eso a nosotros nos sorprende la realidad que nos estén despidiendo la cantidad de gente con capacidades y asumiendo más encima ese informe de que señala el mismo Banco Mundial, que es del año 2013, que lo señaló el director en la relación pasada, y que dentro de las recomendaciones lo más que señalan es ver la forma de poder rescatar gente con especialidad y nosotros lo estamos dando el placer de sacar la gente con especialidad. ¿Y qué es lo que va a pasar? Esa misma gente posteriormente van a hacer nuestras contrapartes como servicio porque se van a ir a una empresa, lo van a tomar y van a hacer nuestra contraparte para poder alegar la situación de los recursos que nosotros tenemos. Y si se hablara un tema de presupuesto, la verdad no es tan así porque está demostrado que al final contrataron gente para asumir esos cargos en la división legal. Por tanto, no hay un tema de presupuesto, simplemente fue un tema de reemplazar gente. Y para mayor sorpresa nuestra, como hay una persona de planta dentro del área de la división legal, que tiene 28 años de experiencia, como no se le puede echar, se le traslada. Primero se le manda, es toda una situación extraña, primero se le manda en comisión de servicio a la división regional de nivel central, en la región metropolitana. Posteriormente se dicta otra resolución a los días después, donde se le traslada a la quinta región. Y posteriormente a los días después aparece otra resolución donde se le traslada a la región metropolitana. Entonces la verdad es que no entendemos cuál es el sentido de sacar las personas con experiencia de la visión legal, no la entendemos. No tenemos un fundamento claro. Ahora, si hay algo distinto o algo extraño, hay mecanismos creados por los sistemas, hay mecanismos de resolución, hay mecanismos de calificaciones, de evaluación de desempeño, hay mecanismos, si tengo alguna acusación en particular, ahí están los mecanismos, los sumarios administrativos. O sea, tenemos algo, si hay algo que no es transparente o no está aconteciendo, están los mecanismos para desarrollarlo. No es el mecanismo adecuado trasladar a las personas o despedir a las personas con experiencia para asumir roles en la división de legal. Por tanto, nosotros creemos que no es la forma de sacar a las personas dentro de la Dirección General de Agua. Y a todo esto, la manera que se hicieron los despidos, porque no fuera nada que se despidieron, que fue una práctica tomada dentro del Ministerio. A la gente el día 17 de agosto le anuncian que están despedidos a contar del día lunes. Es más, en el caso del señor Say y en el caso de otras personas, le pidieron que renunciaran a la renuncia voluntaria. O sea, lo que se buscaba acá, que el funcionario voluntariamente se fuera y le iban a las vacaciones, si iba a hacer la renuncia, le daban las vacaciones. Si en caso contrario, se le cursaba la renuncia en el momento. ¿Qué es lo que se buscaba acá? Simplemente que el funcionario no tuviera ninguna posición, a la renunciar voluntariamente no tiene una posibilidad de apelar a la opción de los mecanismos que tenemos hoy día a través de los tribunales o a través de la Contraloría ante la injusticia que se está cometiendo. Entonces, indudablemente, ahí nosotros, como organización, lo más que le pedimos a los funcionarios que ninguno renunciara de forma voluntaria, a no ser que lo quisiera hacer porque realmente quiere irse. Pero en este caso, lo que están haciendo es una presión. Y producto de eso, posteriormente, el funcionario no hace la presentación de renuncia voluntaria y ahí se negocia que la gente, es más, el mismo día 17, a la gente se le sacó los sistemas, porque posteriormente llegamos a acuerdos para poder que las personas realmente tomaran las vacaciones porque era sus derechos. Tuvimos un problema hasta para hacer las vacaciones porque ya no estaban en el sistema. O sea, inmediatamente el día 17 lo sacan del sistema, no pueden mandar correo electrónico. O sea, es una forma brutal como lo sacan. Y sin ni siquiera avisarle nada. Ustedes sabrán perfectamente que el funcionario público no tenemos derecho, salvo los cargos de alta dirección pública, cuando lo despiden, le dan una indemnización. No es el caso de los funcionarios comunes y corrientes. Nosotros los pide la renuncia y al otro día tenemos que irlo con el sueldo que hemos ganado hasta ese momento y sin ningún recurso. O sea, personas con responsabilidades
como dueño de casa, con hijos estudiando, y de un día para otro que le digan, oye, usted está despedido, indudablemente que no hay quien resista. O sea, yo creo que no siquiera un aspecto humanitario en este aspecto de cómo echaron a la gente. O sea, eran como verdaderos salvajes, como verdaderos ladrones, que hubiera ocurrido algo en que los despiden así de la noche a la mañana, sin dar, primero, no darle una razón justificada, y segundo, por último, darle una opción de un tiempo de esperar unos días, decirle con cierta anticipación, oye, a contar de tal fecha ustedes se van a ir. Entonces, indudablemente que la forma que se hacen las cosas no resiste ninguna acción valedera. Entonces, la verdad en que a nosotros nos preocupa la forma como se actuó, la manera como trataron a nuestros funcionarios, a nuestros compañeros. Entonces, esa es la razón de nuestro alegato, porque, insisto, yo además soy presidente de la FENAMO, como ustedes señalaban, y me tocó ver esta acción prácticamente en todos los servicios del Ministerio, en todas las mismas prácticas. Hay gente, como digo, gente que llegó, me dijo, se acercó a nosotros y dijo, a mí me pidieron la renuncia y estoy obligado a renunciar porque si no, no me dan las vacaciones, que tengo como 30 días acumulados de vacaciones. Y con estas vacaciones al menos yo me puedo tener el tiempo para buscarme una pega, porque si no me quedo sin sueldo. Entonces estoy obligado a renunciar, no tengo ninguno y nosotros decíamos que tenemos que hacer una acción legal. Es que no, que en este momento me tengo obligadamente a renunciar porque si no, no tengo cómo levantar mi responsabilidad al no tener recursos. Entonces, de esa forma se trabajó en el tema de los despidos. Sí, entonces, y además, insisto, nosotros como Dirección de Agua, en lo particular, nosotros no estamos acostumbrados bajo ningún régimen de gobierno a despedir de esta forma, de esta cantidad de gente que despidieron. Porque somos un servicio técnico, no somos un servicio político. Lo entiendo si ocurriera en la subsecretaría, que es un área netamente política. Pero nuestros trabajadores son trabajadores, no son políticos. Son gente que está ahí a su trabajo. Nosotros tenemos claridad que cuando asume una autoridad de gobierno tenemos que enrolarlo en base a esas instrucciones que se vienen, a esas nuevas políticas de hacer las cosas. Nosotros estamos para cumplir las instrucciones que nos dan, los manuales que existen, los procedimientos que existen. No estamos para hacer otra cosa distinta. Entonces, la manera que se está tratando y el no cuidado alguno de nuestros profesionales. Y si ustedes le suman a sacar a esta gente y le suman los 28 o 30 jubilados que se fueron, ahí son gente muy antigua, que estaba en la vejez con vasta experiencia. Entonces, indudablemente que las capacidades y las posibilidades de que nosotros podamos hacer el trabajo en la forma más adecuada, indudablemente que se los alejan. Aquí se habló también el tema del dato. Es que un dato, no sé qué dato, ¿a qué datos se refieren? En las estadísticas siempre hay diferencia entre las estadísticas. En cualquier estadística siempre va a haber diferencia. Pero en lo general las estadísticas, si ustedes las analizan, sin ir más lejos, recientemente fue publicado el pronóstico hidrológico de la EGA, que proyecta el recurso hídrico de aquí al próximo año, donde muchas empresas o muchos agricultores toman esa información para ver qué van a hacer posteriormente. Y la información está de la tercera hasta la octava región. Entonces, recientemente, la semana pasada, se publicó con prensa y todo, con la presencia del director y todo, donde sacan la información, es un dato. ¿Y quién hace ese dato? Los funcionarios de la Dirección General de Agua. Entonces, cuando hablan del dato, ¿quiénes sacan los datos cuando están los aluviones, cuando se pusieron los aluviones? ¿De dónde sacan el dato? El dato lo sacan de los datos que tiene la DGA, de ese personal que va y saca la información de la red hídrica. Hemos tratado de modernizarlo de la mejor forma como servicio. Hoy día tenemos un sistema de transmisión satelital y eso es producto de un trabajo de los funcionarios, los trabajadores de la EGA, que se han ido especializando. O sea, gente que de la noche a la mañana se encontró con un sistema distinto de medir y tuvimos que especializarlo, tuvimos que especializarse la gente a saber cómo medir y cómo recibir una información en forma satelital para tener la información más rápida. Indudablemente que hay situaciones que se pueden producir errores, pero en la general la actividad es más. Nosotros somos un servicio que tenemos cantidad de gente que ha fallecido haciendo su labor por el bien del país y por el bien de la Dirección de Agua. Ustedes se recordarán el acontecimiento de hace 7 años atrás, 8 años atrás, cuando fallecieron 2 personas en la región del Aysén. Hasta el día de hoy hay una que no se ha encontrado. Y son funcionarios de la Dirección de Agua. Funcionarios que ocurren ese tipo de accidentes y quedan en la deriva a su familia.
porque tampoco hay un seguro por medio. No hay un seguro por medio. Lo único seguro que tenemos son el tema de la Asociación Chilena de Seguridad, que no son seguros. Son una pensión que queda la persona y con una pensión porcentual. Entonces, cuando nos dicen que los funcionarios de GA no hacemos nuestro trabajo, cuando dicen que los funcionarios de GA no hacemos nuestro trabajo, la verdad que lo sentimos mucho en los términos que se hicieron la semana pasada aquí en esta asamblea. La verdad que encontramos que fue injusto y cuando se habla que la DGA no está a la altura de qué? ¿Quién tiene que dar la altura? La altura no la dan los funcionarios hacen su trabajo, la altura la dan cuando lo entregan los medios, los recursos para hacer las cosas de la altura. Se habló mucho del tema de fiscalización. Claro que indudablemente que la DGA no tiene toda la capacidad para fiscalizar todo lo que le gustaría fiscalizar. Y indudablemente que en todo orden de cosas, el vecino con uno, yo cuando estoy con mi vecino me fiscalizo que mi propiedad no sea invadida o que sea respetada con mi vecino. Pero yo no iba a pescar una escopeta para ir a enfrentarme con el vecino de lo que me está pasando ayer. Yo voy a recurrir a los mecanismos que corresponden. Y ahí veré si recurro o no recurro al mecanismo que corresponde. Acá lo mismo pasa si yo voy a entender que cuando un agricultor, o lo mismo con el señor necesario, cuando ven a una organización que no está cumpliéndose de acuerdo a lo que señala el Código de Agua o a sus derechos, van a recurrir a la DGA. Van a recurrir a la DGA para que la DGA enfrente los temas de la fiscalización. Entonces, indudablemente que cuando escuchamos que no es justo, cuando se plantean situaciones en que no tiene responsabilidad el funcionario en sí mismo, aquí nosotros estamos defendiendo a los funcionarios, no estamos defendiendo a los cargos de alta dirección pública. Aquí estamos defendiendo a los funcionarios, los cargos que se fueron de alta dirección pública, y es más, tampoco defendemos a aquellos cargos que fueron llenados políticamente. Nosotros tenemos documentos presentados al ministro anterior donde lo oponíamos cuando contrataron a un director regional que fue colocado políticamente. Porque nosotros luchamos por que los cargos fueran de concurso. Si ustedes analizan los cargos de directores regionales, que para nosotros son profesionales, porque ellos actúan como un profesional con delegación de funciones, si ustedes revisan la cantidad de directores regionales que teníamos el periodo pasado, y el anterior también, si no solamente pasado, la mayoría, yo le diría que el 80% de la gente entró por concurso. Habrán 2 o 3 que entraron sin concurso. Entonces, ¿y hoy día qué está pasando? Hoy día ningún concurso, para nada. Han entrado 38, el director señaló que se han encontrado 34 personas. La verdad que son 38. Y de los 38 yo diría que 36 por lo menos son sin concurso. Los directores regionales, todos los cargos sin concurso. Y además con un procedimiento de justificado, porque hay un procedimiento aprobado por Contraloría, donde se sacaron la resolución 1 y 2 para poder regular este tema del asunto de que la gente entrara por concurso, para buscar la mejor gente de experiencia. Si hacen cargo de la dirección pública, ¿cómo no hacen un cargo para ir un cargo de director regional o un cargo profesional? Que tenemos que tener las capacidades y medir las capacidades que desarrollan. Entonces, indudablemente que las razones que dan es porque la necesidad, porque se justifica, porque da una opción esta resolución, pero no es para que se haga una práctica de todas las contrataciones que se haga con la justificación. Y resulta que se dan justificaciones y al día de hoy hay jefaturas regionales que todavía no asumen su rol, de razones diversas, porque no cumplen con el perfil o porque el tiempo de antigüedad de su profesión no le da para cubrir el grado que le están dando. Entonces hoy día tenemos regionales que no están asumiendo el rol de responsabilidad administrativa, y ese rol que lo está asumiendo un funcionario que está planteado ahí como surrogante. Y él tiene que estar firmando, y él tiene que asumir la responsabilidad administrativa. ¿Por qué? Porque se contrató una persona sin ningún concurso, supuestamente porque era una necesidad urgente, y además le paga la función crítica, porque la función crítica no se la van a pagar al funcionario que está firmando. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, hay una decisión de que el funcionario tiene que asumir responsabilidades porque es nuestra labor, pero con muchas presiones. Entonces, imagínense qué ejemplo le estamos dando a nuestros funcionarios que están despidiendo a fiscalizadores que por hacer su pega lo están despidiendo. O sea, eso demuestra que, el que asuma esos roles siempre decir, si yo tengo que tener mucho cuidado, porque si no voy a perder mi trabajo. Entonces, por eso digo, insisto, y además, si aquí nosotros hacemos la labor de acuerdo a los recursos que los entregan, nosotros hablamos del tema de fiscalización, como si la GEA siempre tuvo en su código de agua el tema de responsabilidad de la fiscalización. Pero si ustedes analizan de cuándo se entregaron recursos para empezar un tema de fiscalización en forma más seria, hace 10 años atrás.
fue la primera votación importante de personas que fueron contratadas para el tema de fiscalización. Fue el año 2008, donde se contrataron 15 personas para área de fiscalización, tanto la parte ambiental como la parte relacionada con el cumplimiento del Código de Agua. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que recién, digamos, 10 años, cuando recién se preocuparon de darle recursos a la DGA para que empezamos a hacer el rol de fiscalizadores. Porque antiguamente lo hacíamos, pero con la misma gente que estaba viendo el recurso hídrico, viendo el derecho del agua, y no con personas especializadas, y sobre todo en el tema medioambiental. Entonces llevamos 10 años recientes en que la DGA recién empezaron a dar recursos. Y como le estoy diciendo, hace 10 años para contratar 15. Y para llegar a la dotación que tenemos hoy día, creo que en el periodo 2010, 2014, por ahí, empezaron otra dotación de gente que fue contratada. Pero es imposible con 48 personas que están para fiscalizar a nivel nacional, en el cual ustedes preguntaban en qué lugar estaban ubicados, y nosotros les podemos señalar, podemos tener algunos errores aquí, que tenemos 2 personas en Arica y Parinacota, 2 personas en Tarapacá, 3 personas en Antofagasta, 2 personas en Atacama, teníamos cheque, estoy trabajando las personas que fueron despedidas, 4 personas en Coquimbo, 3 personas en Valparaíso, Metropolitana 3 personas, en la región de O'Higgins 3 personas, en la región del Maule 2 personas, en Ñuble 1, y además en la región del Maule la persona que está asumiendo como fiscalizar está asumiendo el error de subrogante, porque él es que está de subrogante en este momento. Entonces tiene una doble responsabilidad. Y que lo que le pasó un poco al señor Sáenz también era el fiscalizador y tenía que asumir el rol de subrogante. Entonces, además tiene que asumir otra responsabilidad. Entonces, y tenemos, como digo, en Ñuble 1 persona, en Biobío 3 personas, en la Araucanía 2 personas, en la región de los ríos 2 personas, en los lagos 3 personas, en Aysén 2 personas y en Magallanes y Antártica 2 personas, y 11 personas a nivel central. Entonces, indudablemente que es difícil aplicar ese rol, como digo, y en el tiempo que llevamos haciendo temas de fiscalización, 10 años, estamos hablando de 10 años, para implementar un sistema que ha sido de toda la vida la DGA como una responsabilidad. Aquí se hablaba también de la semana pasada de que tenían que contratar gente para cubrir el tema de expedientes en la 8ª región, porque les faltaba por la cantidad de expedientes que estaban ingresando. Resulta que en esa región se despidió a una persona que tiene 6 años de experiencia en la DGA. Esa persona ingresó por la 3ª región, insistiendo un poco, que los profesionales buscan camino cuando recién se reciben, e ingresó a la 3ª región como encargado de hidrología. El encargado de hidrología en la región está a cargo de toda la red. Él tiene que estar midiendo, haciendo los aforos, las mediciones, es la persona que está a cargo de mantener la red. Y él entró por esas acciones. Y como él tiene su familia en la 8ª, entonces al final se logró trasladar a la región del Biobío. Y la región del Biobío se dedicó a hacer expediente. Y ahí lleva 3 años haciendo expediente. 3 años con experiencia de expediente. Y resulta que lo están despidiendo y tienen que contratar gente para resolver expedientes, para cumplir la meta. Y una persona que se contrata, que viene de afuera, para asumir el rol de expediente, no se prepara de la noche a la mañana. Tiene que estar por lo menos 6 meses mínimo, aquí hay personas más técnicas, yo no soy del área técnica, viendo el tema para poder asumir ese rol de conocimiento de expediente. Entonces, la verdad que encuentro absolutamente injusto de la forma que se expresaron de la DGA, que la DGA no está a la altura, la DGA va a estar a la altura de lo que se requiere en la medida que se le dan los recursos. Es más, este año se le rajó el presupuesto de inversión, el presupuesto donde uno tiene que asumir la mantención de las estaciones para que estén en condiciones, para que lo den un buen dato. Y se le baja el presupuesto. Entonces, difícilmente uno puede llevar una labor adelante si en vez de darle el apoyo, le están quitando el agua y el sal. Así que eso es un poco lo que quería hacer. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, don Alejandro. Vamos a entregar a Claudia también la palabra para que nos exponga sobre la situación de la DGA. Buenos días a los miembros de la comisión. Primero agradecer el interés por lo que está sucediendo con nuestra dirección. Compartimos la preocupación y el sentimiento de los funcionarios de la DGA al ver lo que está sucediendo con
las modificaciones que se pretenden realizar según lo que indicó nuestro director general en la sesión del 25 de septiembre. Y yo quería explicarles primero que los funcionarios de la DGA somos competentes. En mi calidad de jefa de fiscalización de la región de Coquimbo, tengo 10 años de experiencia y he visto cómo al interior de la DGA los funcionarios tienen las competencias para ejercer sus funciones, que es una de las justificaciones que se ha establecido para las desvinculaciones injustificadas, que son comprometidos con la protección del recurso hídrico. Todos somos disciplinados en el sentido de que al interior de la Dirección General de Agua existen instructivos, existen manuales de procedimiento y existe, además y la verificación del cumplimiento de la normativa que la hacemos con la mayor rigurosidad. Y también somos respetuosos de las decisiones de la autoridad. Sin embargo, no compartimos estas desvinculaciones injustificadas y con faltas a las normas establecidas para despedir a los funcionarios públicos. Nosotros hemos preparado un análisis de algunas de las afirmaciones del director general, un análisis de la reestructuración de la división legal y un contexto general de lo que estamos viendo con preocupación de lo que está sucediendo en la Dirección General de Agua. Son documentos que hemos preparado que no sé si voy a alcanzar a exponer en su totalidad, pero que se los vamos a dejar a la comisión. Y quisiera rescatar algunos puntos respecto de las afirmaciones del director general en la comisión pasada, cuando indica que tenemos claro nuestros desafíos con básicamente 3, y que se pueden resumir en la necesidad de mejorar el consumo humano, la conservación y hacerlo compatible con el crecimiento económico. No compartimos sus aseveraciones, en tanto la administración pública solo podemos realizar aquello que estamos autorizados por la ley. Y en este contexto entendemos que todos los desafíos que una determinada administración quiere imponer deben ser compatibles con la misión que le ha establecido la Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, la Constitución, el Código de Aguas y las normas que la complementan. En el caso particular de la Dirección General de Agua son estas normas. Y en el documento que les entregamos ustedes van a ver un detalle de las facultades del Director General de Agua. En tanto el desafío establecido por el Director General de Agua de hacerlo compatible con el crecimiento económico no está contemplado en el Código de Aguas, ni en la Constitución, ni en ninguna otra disposición legal que comprometa a la DGA. Por tanto, las acciones que emprenda la DGA deben realizarse supeditadas al crecimiento económico, se apartaría de la legalidad vigente. Y se aprecia que el director desestima algunas de las tareas fundamentales que realiza nuestra dirección. Nuestro director además ha establecido focos de acción, ha establecido que los datos en Chile son ciegos, que no es claro de dónde provienen ni hacia dónde van, que todos conocemos las situaciones de Petorca, Culeo, Aconcagua, que son una manifestación de una ceguera de información, que también como DGA tenemos bastante ignorancia respecto de algunos datos, lo que hace que seamos poco confiables y a veces contradictorios. Establece un ejercicio sencillo de meterse a la página de la DGA, revisar la información de las cuencas, de la cantidad de derechos, ver el atlas y solicitar una información y se van a obtener 3 datos distintos. Establece que la fiscalización es indispensable para la seguridad hídrica, pero que no sacamos nada con tener derechos si es que no aseguramos que solo aquellos que tengan derechos puedan acceder al agua. También afirma que la DGA tenemos lo que hemos denominado una fiscalización de a pie. Nuestros 53 funcionarios a lo largo del país lo que hacen es ir y verificar en determinados puntos, pero que no tenemos idea de lo que pasa en el resto de los lugares. Al respecto, nos gustaría precisar que parece totalmente ilógico el despedir a funcionarios cuando lo que se está diciendo es que se requiere disponer de mejor información. Ello puesto que
La toma de muestras, la obtención de datos, las fiscalizaciones de pie, las realizan los funcionarios. Consideramos que es absolutamente falso lo ocurrido en Petorca, que lo ocurrido en Petorca se deba a la manifestación de una ceguera de información, puesto que lo ocurrido en esa cuenca tiene una serie de antecedentes muy relevantes y totalmente verificables. En cuanto al agua subterránea, lo que ocurre en realidad es que se otorgan derechos de aprovechamiento muy por sobre la disponibilidad del recurso en el largo plazo, sin considerar las variaciones naturales de los sistemas, ni las variaciones interanuales, ni las incertidumbres inherentes al estudio de un sistema natural único como es un determinado acuífero. Cabe señalar que en el año 2011, por medio de la resolución 2455, se modificó el procedimiento de otorgamiento de derechos provisionales, permitiéndose que en la práctica, en los acuíferos que se entregasen derechos provisionales, se entregaran hasta un 100% respecto de los derechos definitivos, muy superior a la situación que tenía hasta esa fecha, en donde solo se había permitido el otorgamiento de derechos provisionales de hasta un 25%. Eso quiere decir que en un acuífero que rinde 1000 litros por segundo, hasta el año 2011 se podía entregar 250 litros como provisionales. Sin embargo, después de ese cambio, esa modificación, se pueden entregar hasta 1000 litros por segundo más respecto de los derechos definitivos. Cabe señalar que este procedimiento carece totalmente de una mínima lógica y no posee ninguna base en el marco de la hidrogeología ni en las ciencias de la ingeniería. Dicho criterio lo único que hace es agravar las condiciones de sobreexplotación del recurso. Ejemplo de ello fue que la DGA en Petorca debió dejar sin efecto los derechos de aprovechamiento de carácter provisional que había otorgado, fundamentado en el informe técnico número 70 del año 2014. La DGA también tiene experiencia en estudios de teledetección que ha sido realizado según consta en el informe DGA de la Arigua Petorca número 242. Sin embargo, si bien dicha tecnología viene a complementar las herramientas disponibles para la ejecución de las fiscalizaciones de a pie que indica nuestro director, en ningún caso sustituye la realización de las inspecciones a terreno y de la responsabilidad de formular informes técnicos de fiscalización, de manera de evitar los actos administrativos fundamentados necesarios para la aplicación de sanciones, y que no es necesariamente lo que buscamos, sino que lo que buscamos es detener las extracciones no autorizadas. En síntesis, pareciera que las afirmaciones anteriores se esgrimen con el fin de inhibir futuras acciones de la DGA. Por ejemplo, respecto de exigir una reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento en cuanto a la extracción de aguas subterráneas cuando un acuífero se ve amenazado, señalando que dicha acción va a generar desconfianza. Esto lo reitera posteriormente aplicando cualquier medida que pueda tomar la DGA. Respecto de la información que indica como un mal endémico, ceguera, ignorancia, desconfianza y falta de información, parece nefasto que se hagan afirmaciones técnicas vagas por parte de personas que no tienen conocimiento sobre los aspectos técnicos fundamentales a tener en cuenta en una repartición pública como es la Dirección General de Agua. Se establece que no contar con datos suficientes hace que muchas decisiones de inversión no sean del todo eficientes. Lo dijo nuestro propio director. Tenemos casos de embalses, por ejemplo, que nunca se llenan porque los derechos con los cuales se creyó que se iban a llenar efectivamente nunca entregaron el agua que se suponía que entregara. Entonces, tenemos proyectos de inversión que no están rindiendo todo lo que tendrían que rendir porque nuestra información no fue adecuada. Bueno, nosotros les queremos aclarar que los derechos de aprovechamiento no entregan agua, sino que al revés, la disponibilidad de agua permite el otorgamiento de derechos. Y en otro aspecto, esclarecer que el diseño de los embalses se fundamenta en la hidrología y estudios específicos, de lo cual la DGA aporta su estadística histórica del Banco Nacional de Aguas, y para ello se debe considerar la variabilidad climática y la correcta mantención de las estaciones, que son la información hidrológica base en todo el territorio nacional y cuyo estado y necesidad de conservación no han sido relevados por nuestro director. En definitiva, el problema aludido por la autoridad se refiere a que la disponibilidad de agua no se condice con la Constitución de Derechos,
cuestión que es evidente a nivel nacional y que depende netamente de los lineamientos técnicos que nuestra autoridad defina. Y es por ello que vemos con total inquietud, incluso de total gravedad, que el director enfoque su preocupación en la rentabilidad de los proyectos de inversión, dado que se aparta definitivamente del rol para el cual ha sido mandatado. Evidentemente las decisiones de inversión no son de todo eficientes, y esto se debe a que la constitución de un derecho no asegura que el agua esté disponible, sino que en la actualidad un derecho solo asegura que se ejercerá una mayor presión a los sistemas hídricos que ya tenemos estresados. Otra cosa que indica nuestro director es que el foco de atención que queremos profundizar es la generación de planes estratégicos de gestión estratégica de Cuenca, que no tenemos planes para enfrentar los desafíos de futuro. Coincidimos en la necesidad estratégica de hacer un análisis integrado de Cuenca que permita identificar la disponibilidad efectiva del recurso hídrico en una determinada cuenca. Dicha profundidad de los estudios debiese ser el sustento, incluso del otorgamiento responsable de los derechos de aprovechamiento. El mismo director establece de las obligaciones que nos impone la ley 21.074, que reformó el Código de Aguas asociado a las sanciones de fiscalización y que aumenta el control de extracciones de aguas subterráneas a las aguas superficiales, indicando que esto significa 36.000 puntos nuevos que deberán ser controlados. Bueno, hacer presente a esta comisión que esta función al interior de la Dirección General de Agua es realizada por la Unidad de Fiscalización. También transparencia, reducción del costo del mercado. Esto lo indica nuestro director. Creemos que el mercado del agua hace una contribución a la sequía y a la redistribución del agua, pero tenemos que hacerlo más transparente y por eso estamos sacando un observatorio del mercado del agua a fin de año para que todas las personas puedan tener una idea fehaciente de cuánto vale el agua y cuánto vale algún derecho, y encontramos que si bien el mercado funciona, muchas transacciones son bastante inequitativas en el sentido de que la información que maneja el comprador es muy distinta a la del vendedor y por tanto los precios son muy distintos. Bueno, esta necesidad de transparencia, queremos indicarle, referida al mercado del agua para facilitar las transacciones privadas, no corresponden al mandato y a las facultades otorgadas a la Dirección General de Aguas conforme a la Ley Orgánica del MOB y al Código de Agua. Por lo tanto, nosotros entendemos que desviar los esfuerzos en labores que no son inherentes al servicio atenta contra el correcto uso de los fondos públicos. Habla también nuestro director que finalmente focalizaremos la recaudación por pago de patente. La propuesta del Código de Agua se propone incrementar. Nosotros estamos de acuerdo con que haya que incrementar las patentes, pero también tenemos que focalizarnos en la gestión para que esas patentes sean cobradas. Hacer presente también a esta comisión que todo el sistema de fiscalización que permite la elaboración de los listados de pago de patente y la verificación de si efectivamente los derechos están en uso le corresponde en gran medida a la unidad de fiscalización. Respecto de la evaluación ambiental y de la reestructuración de la división legal, que ha establecido como función revisar de manera idónea y oportuna los pronunciamientos de contenido ambiental que deba elaborar el servicio en su calidad de órgano de administración del Estado con competencia ambiental, especialmente dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Queremos decirle que nosotros, los fiscalizadores y profesionales de la Unidad de Medio Ambiente, de la Dirección General de Agua, reconocemos el carácter preventivo del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y los pronunciamientos técnicos que se emiten en el marco del sistema de evaluación están definidos bajo un procedimiento normado y ajustado a las estipulaciones contenidas en los reglamentos del sistema de evaluación de impacto ambiental. Que los funcionarios de la división legal no tienen la formación profesional para efectos de proceder a una revisión de manera idónea. Las consideraciones emitidas por profesionales efectivamente vinculados a materias técnicas del caso, como lo son el entendimiento de los efectos, características o circunstancias relativas a los proyectos que deben ser evaluados a través del referido sistema. Cabe destacar que esta función, asignada a la denominada Unidad Jurídica Ambiental, no solamente carece de sentido respecto de la expertise del funcionario, al ser una materia técnica y no jurídica,
sino que se contrapone al principio de economía procedimental contemplado en el artículo 9 y al principio de imparcialidad asociado al artículo 11, ambos de la Ley 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen a los órganos del Estado. Esto afecta los plazos establecidos por ley para la evaluación ambiental de los proyectos, por cuanto resta a la evaluación técnica los plazos asignados a esta figura de revisión jurídica ambiental al interior de la DGA. Finalmente, queremos indicar que entendemos que nuestras autoridades de la DGA son víctimas hoy día de un sistema económico perverso, en donde se pretende generar proyectos de inversión sin considerar la escasez hídrica. ¿Qué sucede con aquellos proyectos si no se consideran fuentes alternativas de abastecimiento de agua en sectores con sistemas hídricos estresados? Lamentablemente, por producto de la falta de comprensión de los sistemas de recarga natural del agua, se pretende orientar los esfuerzos de la DGA en la aprobación ambiental de proyectos sin respaldo de fuentes de abastecimiento o que generan efectos adversos significativos sobre la cantidad y la calidad del recurso renovable agua. Y esto se explica solo producto del desconocimiento de nuestras autoridades. Tal es la desinformación que se ha planteado en esta comisión, problemas de desconocimiento del recurso hídrico, ignorando tanto la dinámica del recurso hídrico como del mercado del agua. Y con ello se pretende establecer que en la medida que la DGA no tenga este conocimiento exacto, no es posible desarrollar acciones de resguardo del recurso hídrico, aludiendo a la incertidumbre o la falta de datos, a fin de favorecer solo el desarrollo económico, y sin cautelar la disponibilidad del recurso hídrico y el equilibrio ambiental. El Banco Nacional de Aguas mantiene la información de las redes de monitoreo de aguas superficiales y subterráneas, así como meteorológicas. Sin embargo, no ha sido prioridad de las autoridades su correcta mantención. Tampoco se cuenta con profesionales que permitan hacer gestión con estos datos y desconocemos por qué las autoridades no han invertido en desarrollar este ámbito vital para mejorar la gestión del recurso hídrico. De las prioridades de la autoridad DGA, el control de extracciones ha sido priorizado por diversas autoridades. Sin embargo, ha fallado sistemáticamente su implementación en los últimos 10 años, sin que a la fecha se definan lineamientos claros que permitan concretar su ejecución. Tal como lo señaló el director general, además, ahora de acuerdo a la última reforma del Código de Aguas, como ya lo mencioné, se suman las aguas superficiales. Por su parte, los funcionarios de carrera y con experiencia en la DGA sabemos que a pesar de todos los esfuerzos de su implementación, es una tarea difícil, debido a que la falta de interés viene de los titulares de derecho, dado que esto significa que el mercado del agua se insere las cifras de los caudales y volúmenes de agua disponibles en los distintos puntos de captación de los sectores acuíferos y cuencas, dejando en evidencia dos situaciones innegables. La existencia de derechos de aprovechamiento de agua que solo están en papel, referidos a la agua subterránea, y la distribución efectiva de las aguas superficiales, dado que dicha herramienta permite verificar si el prorrateo de los derechos se aplica a todos los usuarios por igual. La realidad de la disponibilidad del recurso hídrico actual es la realidad que la DGA debe asumir, realidad que conocemos muy bien los funcionarios de carrera que nos desempeñamos al interior de la DGA. Y a consecuencia de ello y de la ética profesional que nos caracteriza, tenemos la capacidad de generar sendos pronunciamientos ambientales e informes técnicos, los cuales se encuentran debidamente fundamentados en aspectos técnicos normados por la misma DGA en sus manuales instructivos. Tanto es así que a pesar de los esfuerzos de la autoridad de turno, no pueden ser modificados por la falta de conocimiento al respecto. Y es consecuencia de ello que esta comisión ha podido evidenciar documentos con fundamentos técnicos importantes, que en definitiva terminan concluyendo y poniendo algo distinto a su trasfondo, dejando en evidencia que el enfoque y prioridad de nuestras autoridades tiene como objetivo el fomentar la inversión en respuesta de este sistema económico perverso. A pesar de esto, aun cuando los funcionarios lamentablemente no podemos evitar que esto ocurra, y en consideración a que dicha práctica lamentablemente se ha hecho más habitual, nuestro resguardo ha sido no solo justificar los incumplimientos de un proyecto, sino que además esclarecer qué se requiere para resguardar el recurso hídrico, lo que ha permitido que algunos proyectos se aprueben con condiciones.
Por último, defender que los servicios dependientes del MOP son netamente técnicos, que la infraestructura y los recursos hídricos del país dependen de nuestro profesionalismo y que en la medida que se intervenga o modifiquen por la autoridad de turno pronunciamientos técnicos pretendiendo favorecer a ciertos sectores económicos, es el ciudadano el que se ve afectado en el acceso a sus derechos fundamentales. Los postulados de nuestro director general, junto a los despidos de profesionales y funcionarios competentes y con la experiencia necesaria en las áreas jurídicas y de fiscalización, así como en otras áreas, apuntan en sentido contrario al cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones establecidas tanto en la ley orgánica, en el Código de Agua y las demás disposiciones legales. Del mismo modo, resulta preocupante que se pretenda distraer recursos humanos y materiales a la realización de tareas que no forman parte de las obligaciones establecidas por la ley, orientadas a satisfacer la entrega de información a un mercado de derechos y para facilitar las inversiones de privado en desmedro de la protección del recurso hídrico con las consecuencias sociales y ambientales que esto conlleva. Yo creo que aquí en esta comisión y todos en la DGA estamos de acuerdo de que la DGA siempre ha requerido de un fortalecimiento de su organización. Y lamentablemente lo que vemos reflejado en las acciones que se han estado emprendiendo ha sido todo lo contrario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Claudia. Y agradecemos la exposición tanto de Alejandro como suya, porque refleja una situación laboral que hemos querido abordar como comisión, laboral y humana, y de procedimiento, de trato, en las relaciones laborales al interior de una institución pública, como es la DGA. Y también nos ha interesado mucho conocer lo que ustedes nos han detallado muy bien ahora, la relación que existe entre los despidos, el perfil de los profesionales, de los funcionarios despedidos y la política hídrica del actual gobierno, y que se va a desarrollar, por cierto, en el área de la DGA, con todas estas preocupaciones que ustedes nos han planteado, que son al menos la personal y creo que de algunas otras colegas que compartimos esta preocupación por el tema de la fiscalización, por el tema del énfasis en un mercado de agua, por debilitar una institución que tiene el deber de resguardar técnicamente, científicamente, con datos, con mecanismos técnicos de intervención, de resguardar el agua como un bien nacional de uso público, que nos pertenece a todas las chilenas y los chilenos. Y creo que hay una tensión, por cierto, en esto no es un tema filosófico, es un tema político, de mirada absolutamente distinta en relación a cómo abordar el resguardo del agua, cuál es la función del agua, que es algo tan simple que hemos establecido en el código que se está tramitando acá. La primera función para el proyecto que felizmente se aprobó transversalmente, primera función es el uso humano del agua, el acceso humano al agua. Y después están los usos productivos, por cierto, el impacto ambiental, etc. Pero tenemos miradas muy distintas y nos preocupa que esté asociado esto a debilitar. Quizás el número de fiscalizadores se reponga, vamos a estar atentos a que no se disminuya, porque está la última ley, ¿cierto?, que fortalece la facultad de fiscalización de la DGA. Sería absolutamente contradictorio disminuirlo, pero sí lo que disminuye son calidades, experiencias, conocimientos, y eso es sumamente complejo. Así es que personalmente tengo mucha preocupación por lo que sucede, y vamos a estar atentos a que las disposiciones legales, ya no hemos podido aprobar el Código de Agua porque el lobby empresarial ha sido muy fuerte, pero sí tenemos una ley que otorga facultades a ustedes, que también es una modificación al Código de Agua, que vamos a estar atentos en nuestro trabajo de seguimiento, evaluación, fiscalización de las leyes que nosotros mismos emanamos, para fortalecer estas capacidades que tiene la DGA y estar atento a lo que sucede laboralmente también. Solidarizamos con las y los funcionarios despedidos de una forma poco humana, porque de un día para otro dejar a una jefa o un jefe de hogar sin su sustento, sin su ingreso familiar, es muy doloroso y es impactante, ¿no?, para él y para toda su familia. Entonces creo que de alguna manera también podemos ir, y en este sentido también hacerlo transversal a los gobiernos, porque esto este trato generalmente no es de centro, izquierda, derecha. Hay
hay una forma de funcionamiento en las instituciones que es poco humana y quizás no tenemos un resguardo en el código, en el código al cual ustedes están afectos, que es el administrativo. No hay resguardo, como hemos tomado en el Código del Trabajo, a estos procedimientos de despido. Entonces creo que también es una tarea para temas laborales que tendríamos que abordar. Yo le voy a dar la palabra a la senadora Proboste y la senadora Ebersberger y el senador Castro. Muchas gracias, presidenta. Por cierto, saludar a nuestros invitados, dirigentas del Ministerio de Obras Públicas, junto con compartir lo que la presidenta ha señalado, más allá de una situación humana, del drama que conlleva la pérdida del empleo, el propósito de poder mirar lo que está ocurriendo tiene que ver con la función fundamental de esta comisión. Y esta comisión es la que tiene que abordar también aquellos aspectos que tiene que ver como buenas experiencias, buenas prácticas, buena legislación, cuida y protege un bien que es esencial, que es el agua. Y esta situación a nosotros nos preocupa porque acá hay a partir de la información que uno recoge en su propia región y a través también de las exposiciones de ustedes, aquí hay un diseño. Aquí hay un diseño que busca debilitar las labores de fiscalización, de sanción, de cuidado del agua, porque uno cuando mira se despiden funcionarios de fiscalización que tienen experiencia, se contratan sin concurso a personas que no tenemos información, pero si tuvieran competencias, ¿qué miedo tendría de abrirse un proceso de consultas como lo hemos hecho durante tantos años en nuestro país? Se despiden a funcionarios que tienen como función proteger un bien que es de todos los chilenos, y me refiero a aquellos que realizan los alegatos de los tribunales. Es decir, aquí hay un diseño. Y eso es lo que debiera ser un objeto de preocupación muy transversal en esta comisión, porque esta no es una comisión cualquiera, esta es la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, y por lo tanto aquellos temas que están vinculados a la administración son también temas de preocupación para nosotros, y porque además desde el Parlamento y de manera muy transversal hace ya muchos años, cuando se creó la ley del servicio civil, lo que precisamente se buscaba era avanzar en la profesionalización y el mejoramiento de la función pública. Y en ese sentido, la calidad y el buen desempeño de las personas que trabajan en las distintas reparticiones orientadas al cumplimiento de los objetivos de la institución es muy importante. Y por lo tanto, debiera ser una preocupación para todos, y esto es independiente de los gobiernos de turno, en que hoy día se cambie una lógica que se ha venido instalando desde la incorporación del servicio civil, en donde, tal como ustedes lo señalan, se han incorporado 38 personas, de las cuales 36 son sin concurso. Y por lo tanto, cuando aquí uno ve un diseño de poder desvincular a profesionales que tienen una dilatada trayectoria en materia de fiscalización, en materia de cuidado de un bien de todos los chilenos, aquellos que realizan el alegato. Y no me voy a pronunciar a los temas de menoscabo, maltrato, porque eso seguramente los funcionarios públicos tendrán que alegarlo en los espacios que corresponde. Pero cuando uno ve en el día de hoy la noticia que se abría en todos los portales, 76, el mapa de las comunas que enfrentan sequía, uno dice, bueno, esto tiene que estar aparejado no solo de nuevas y mejores legislación, sino también de políticas públicas que vayan orientándonos en ese trabajo. Entonces, quisiera hacer algunas consultas. A Claudia, si es que nos pudiese brevemente decir por qué creen ustedes se desvincula a funcionarios técnicos que además tienen buenas calificaciones, que han desarrollado carreras funcionarias. De hecho, el funcionario de la región de Atacama entró por concurso en una administración que nadie podría decir que uno está defendiendo a una persona que es cercana. Yo a él
no lo conocía porque él desempeña una función técnica desde el año 2011 en la región. Y si particularmente me preocupa, lo conozco en el caso del funcionario desvinculado de la región de Atacama, pero el presidente hablaba también del profesional desvinculado en la región de Arica-Parinacota, pero el que tenía 6 años de experiencia para Arica-Parinacota, de la quinta región. Entonces, me gustaría saber si es que ellos han estado vinculados a pronunciamientos en estudios de impacto ambiental que han sido molestos para la industria. Lo digo porque en el caso del funcionario de la región de Atacama, a raíz de tras escucharla a usted, me parece que también queda muy nítido la trazabilidad. Él es un funcionario que hace su tarea en materia de fiscalización, genera una observación respecto de que una ampliación de un proyecto minero no puede ser a través de una declaración de impacto ambiental, sino que necesariamente debe concurrir a través de un estudio de impacto ambiental. Eso molesta al titular. Después el titular tiene algunos cambios y se genera esta desvinculación. Entonces, me gustaría saber si es que de las personas que están desvinculadas en materia de fiscalización habían participado recientemente en evaluaciones de estudios de impactos ambientales con opiniones que, a juicio de la fiscalización, haciendo la tarea que corresponde de mirar aquellos aspectos que son relevantes en materia hídrica, podían generar complicaciones para algún sector en particular. La presidenta lo señalaba, este año se promulgó la ley 21.064 que efectivamente fortalece las labores de fiscalización y de sanción a la Dirección General de Aguas. Me gustaría preguntarle a cualquiera de quienes nos acompañan en el día de hoy si es que cómo se ha pensado llevar adelante estas tareas, si se desvincula precisamente a fiscalizadores y a fiscalizadores con experiencia. Me gustaría saber si es que ya se ha presentado algún plan para mejorar las condiciones operativas de los equipos fiscalizadores, principalmente en atención a las mayores responsabilidades en términos sancionatorios que le otorgó la ley promulgada el año 2018. Me gustaría saber si es que existe algún plan que, lo digo porque mirando la resolución, lamentablemente la resolución de la desvinculación del funcionario en la región de Atacama decía en parte de los fundamentos que sus servicios eran innecesarios. Innecesarios son los servicios en una región que enfrenta no solo un estrés hídrico, sino que además encabeza los rankings de sequía. A partir de aquello uno se pregunta cómo pueden ser innecesarios los servicios de un fiscalizador en una zona de escasez hídrica permanente. Pero más allá de eso, me gustaría saber si es que existe algún plan institucional que ustedes hayan conocido de fortalecer, sobre todo en aquellas regiones que enfrentan escasez hídrica permanente, un fortalecimiento en el rol de los fiscalizadores. Y me gustaría saber si es que ustedes han recibido nuevos lineamientos gubernamentales, si es que lo han recibido formalmente, que deben seguir los profesionales del área técnica como lo son los fiscalizadores. Lamento profundamente, además aquí todos los que estamos acá somos de regiones, y lamento profundamente este retroceso que hoy el Ministerio de Obras Públicas tiene en materia de descentralización. Lo digo porque nosotros, cuando estuvo presente el director general de Aguas y el encargado jurídico, abordaron que se habían hecho unas modificaciones en las unidades legales y que se habían subdividido hoy en 3 evaluaciones. Pero no se comentó lo que hoy día ustedes aportan en esta documentación formal, en donde ya las regiones no van a ser las que se van a pronunciar respecto de proyectos en su territorio, sino que solo se entregarán
informes preliminares, dice por medio de un oficio, se instruye que en lo sucesivo cada jefe de unidad de fiscalización y medio ambiente deberá remitir a su director regional un reporte técnico intermedio de carácter interno sujeto a las siguientes consideraciones. Deberá enviarse antes del término de la tercera semana. El plazo que establece el reglamento es de 6 semanas de la evaluación con contenidos sugeridos, y luego será esta oficina nacional la que va a realizar este pronunciamiento. Esto es un retroceso inaceptable en materia de descentralización y sobre todo en un tema tan sensible como lo es la realidad hídrica de cada uno de los territorios. Eso, Presidenta. Senadora Proboste, senadora Ebersberger. Gracias, Presidenta. Agradecer la presencia de quienes nos acompañan hoy día. Sin embargo, y con mucho respeto a ustedes que están acá, ¿no es cierto?, que han sido invitados, yo quiero volver a manifestar lo que señalé en un par de sesiones atrás. Creo que lo que está ocurriendo acá hoy día no corresponde. Este Senado no tiene facultad de fiscalización, a diferencia como lo tiene la Cámara de Diputados. El artículo 52, número 1 de la Constitución es clarísimo y señala que la facultad o que son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, y agrega en su número 1 la facultad de fiscalización. Hoy día lo que hacen ustedes al contarnos lo que les está pasando, en el fondo nosotros estamos realizando una actividad de fiscalización respecto de procesos de facultad de la autoridad administrativa, frente a los cuales no tenemos nosotros competencia. Y siento, por lo mismo que ustedes han expresado, tan preocupados de la ley, ¿no es cierto?, que también debiera preocuparles el cumplimiento de esa materia. Sin embargo, agregar, ¿no es cierto?, que un par de comentarios a lo que ustedes señalan. Yo comparto con lo que ha dicho, con algo de lo que ha dicho la senadora Muñoz, en el sentido de que corresponde a los gobiernos y a los parlamentarios tal vez modificar el término de la carrera, ¿no es cierto?, de los funcionarios públicos, que hoy día efectivamente cuando son desvinculados o terminan o se les termina de alguna manera su contrato, se van sin ninguna indemnización, de una manera absolutamente distinta a lo que ocurre en el Código del Trabajo, en que tienen ciertas indemnizaciones. Y eso, sin duda, que para los funcionarios públicos es muy injusto. Yo, hasta hace 2 años atrás, y desde el año 89 he sido funcionaria pública. Toda mi vida he trabajado en la administración pública y soy abogado además, por lo tanto, es una de las materias en que yo me he especializado. Hay muchas cosas de las que ustedes han señalado que no comparto abiertamente y creo que es honesto señalárselo. Primero, ¿no es cierto?, yo jamás voy a creer en una coadministración. Yo creo que las asociaciones de funcionarios existen para defender a sus asociados, a los funcionarios que forman parte de eso, de acuerdo a las normas establecidas en la ley, pero no para coadministrar y decir que les parece bien o mal cuando una autoridad está ejerciendo las funciones que le entregan las leyes. Cuando hay cambio de autoridad cada 4 años en este país, que creo que es muy corto los periodos, ¿no es cierto?, efectivamente muchos servicios se ven afectados. Pero esos cambios de autoridad se producen porque el pueblo, a través del ejercicio de la soberanía, ha elegido un gobierno. Y a ese gobierno lo han elegido porque ha establecido un programa de gobierno que la gente cree más ad hoc y quiere que se haga efectivo. Por lo tanto, cuando aquí viene el director general de Aguas, el ministro de Obras Públicas o el subsecretario y dicen cuál es su visión, cuál es la visión de este gobierno del presidente Sebastián Piñera, yo voy a estar de acuerdo, es mi gobierno y yo lo voy a respaldar. Y voy a ejercer todo aquello que crea que sea necesario, porque obviamente también se pueden equivocar, no puedo estar en todo de acuerdo, ¿no es cierto? Y uno puede conversar y tratar de que las cosas se mejoren. Absolutamente de acuerdo. Yo no soy una persona sesgada en eso, pero sí creo que ustedes como asociación
vuelvo a decir, tienen todo el derecho a defender a sus funcionarios, hacerlo de la manera que establecen la Constitución y las leyes, que es a través de la Contraloría. Bueno, la primera instancia es ante las propias autoridades, la Contraloría, los tribunales o eventualmente también pedir una fiscalización a la Cámara de Diputados. Pero no corresponde acá en el Senado. Decir también, ¿no es cierto?, y lo digo con la experiencia de haber sido funcionaria pública, y ustedes lo saben bien, que no siempre las evaluaciones y los muchos años de trabajar en el servicio público son una seguridad de que hay un funcionario público. La mayoría de los funcionarios públicos son buenos, pero también hay muy malos funcionarios públicos. Y creo que cuando una autoridad asume y respeta la ley, porque tiene la facultad legal de poder hacer los cambios que estime pertinentes para llevar a cabo su función y la función que le entrega la ley de una mejor manera. Yo no comparto en lo absoluto cuando se dice que acá porque se han despedido o se han desvinculado o no se han renovado, ¿no es cierto?, ciertos contratos de ciertos fiscalizadores, se va a debilitar la fiscalización. Hay que ver si eso se van a reponer. También se ha dicho por la Dirección General de Agua que se va a fortalecer también una fiscalización satelital y creo que todo eso en conjunto ayuda. Yo creo que toda la tecnología es bienvenida, pero la tecnología, ni aún la mejor del mundo, va a poder sustituir en un 100% siempre la inteligencia humana. Por lo tanto, tienen que ser sistemas que se coordinen y que trabajen de la mano y que esa tecnología venga a ayudar a los fiscalizadores. Yo tengo toda la fe y todo, porque así se lo he escuchado al ministro, al subsecretario y al director general de Agua, que este gobierno va a fortalecer la fiscalización y va a reducir la especulación. Y en eso yo estoy confiada y creo que hay que dar tiempo. Llevan recién 6 meses de gobierno. Creo también, ¿no es cierto?, que señalar que, abro comillas, usted dijo que el director general de Agua pretendía favorecer a ciertos sectores económicos, me parece una falta de respeto. Creo que eso no se condice con la realidad, no se condice, no estuve en la exposición pasada por un problema que tuve en la exposición, pero estaba en reuniones con él, pude leer su intervención, la misma intervención que usted ahora nos acompañó, y eso me parece que no se ajusta a la realidad. Espero que sea una equivocación de mala fe, o sea, de buena fe, ¿no es cierto? Pero creo que no corresponde señalarla. Vuelvo a decir, creo que acá ustedes como asociación tienen ese derecho a defender a sus funcionarios, no es esta la instancia, aquí no tenemos una facultad de fiscalización. Creo que en todas las materias siempre hay visiones distintas y que hay que ser capaces de conversarlas. Nadie de nosotros se puede creer dueño de la verdad absoluta. Creo que deberían acercarse, ¿no es cierto?, a volver a conversar. Aquí también dice, se siguen hablando ustedes de 18 personas desvinculadas, pero aquí en la presentación dice que finalmente son 13, que hubo una mesa de conversación con la DGA en que ustedes lograron en esas conversaciones, ¿no es cierto?, retrotraer 9 de esas desvinculaciones. En fin, yo espero que solucionen por el bien de ustedes, de sus trabajadores, del servicio, por el bien del país, por la importancia que tienen los recursos hídricos en nuestra región. Sin duda, el agua es lo más importante que hay en el país y su escasez es absolutamente preocupante y efectivamente tenemos que ser serios y responsables en que quienes tengan a cargo estas funciones sean mucho más técnicos que políticos. En eso yo estoy de acuerdo. Pero no significa, vuelvo a decir y con esto termino, 2 cosas para terminar, que siempre la experiencia y la evaluación sean o den plena seguridad de calidad. Ustedes saben, y yo lo sé porque he sido funcionario pública, que la evaluación en el servicio, en la administración pública en general, es sumamente deficiente porque son muy pocos los jefes a nivel
nacional y en todos los servicios, que califican como corresponden, no se atreven, no quieren quedar mal con los funcionarios, finalmente ponen 7 corridos a todo el mundo, es decir, en este país hay puros funcionarios sobresalientes, y eso lo único que hace es perjudicar a los que de verdad son funcionarios buenos, porque la carrera funcionaria queda en nada. La evaluación, al menos para mí, con la experiencia de casi 30 años que tengo, 29 años que tengo en la administración pública, no es señal de nada. Y la experiencia muchas veces sí. Pero creo que también de repente algunos cambios son buenos y que si queremos, y sobre todo en temas tan técnicos como este, si queremos que haya gente más técnica, más experta, porque son pocos en materia de derechos de agua o de agua en general, hay que darle la oportunidad a gente nueva para que aprenda. Porque si no, ¿qué va a pasar cuando, o sea, si ustedes quieren que todo se mantenga en un 2, 3 momiae, bueno, algún día ustedes todos van a jubilar y no vamos a tener gente nueva. Yo creo que hay que darle la posibilidad. Creo que no hay que decir que todo está malo. Yo creo que falta conversación. Confío una vez más, creo que muchas de las cosas que se le han atribuido aquí o cómo se han descalificado, ciertas cosas que dijo el director general de Agua, no estoy en lo absoluto en acuerdo con lo que ustedes han señalado. Creo que hay que hacerlo con un poco más de respeto. Creo que uno puede disentir, pero también tiene que reconocer que hoy día hay una autoridad que es la que tiene la facultad para, respetando la ley y la Constitución, ejercer la función y el cargo que se le ha otorgado conforme a derecho y ya pensando cuáles son mejor las cosas. Y respecto del señor Sáez, lo que yo tengo entendido es que su desvinculación se debe a un informe de auditoría de DGA 03-401-05 del año 2017, en que constan ahí muchas deficiencias de este funcionario y otros de la región. Gracias, senadora Ebensberger. Tenemos poco tiempo. Yo sí me voy a hacer cargo como presidente de la comisión que estas audiencias son absolutamente legítimas. No tenemos facultades para fiscalizar, pero sí para escuchar y hacernos cargo de la situación de los servicios que están vinculados estrechamente a nuestra actividad como comisión. O sea, nuestra no es una comisión de economía, ¿no? Es una comisión del agua. Entonces, lo que sucede ahí, y lo he insistido en todas mis intervenciones, yo he visto una relación, y es mi responsabilidad, no de la de los funcionarios, he visto una relación entre los despidos y el tipo de la política hídrica que va a definir el gobierno del presidente Piñera, o que la está definiendo, de la cual disiento completamente. Y no es por nada que el Código de Agua está frenado, ¿no? Está frenado desde el año pasado, en nuestro propio gobierno, por la intervención de la Sociedad Nacional de Agricultura, lo digo con toda responsabilidad. Cada vez que esta comisión intentó, el año pasado, poner el tema en la sala, vino intervenciones permanentes, lobby, artículos de mucho costo en el Mercurio, donde se desvirtuaba todo lo que estábamos debatiendo. Entonces, aquí hay un tema político de fondo. El tema de los funcionarios es que ellos están defendiendo a los funcionarios. Lo que han citado, senador Ebensberger, acá, son citas textuales de lo que dijo el señor director. No hay desinformación. Pero yo creo que los funcionarios, la opinión que han dado es una opinión técnica, y yo se las agradezco profundamente. Nos han dejado clarísimo muchas decisiones que hoy día se han empezado a tomar con procesos que ya venían andando en la DGA, no del gobierno de la expresidenta ni del expresidente Piñera del 2010, sino que son procesos de la Constitución y de las funciones históricas de este organismo. Entonces yo creo que acá lo que nosotros vamos a hacer para fiscalizar o seguimiento de las leyes es poner atención a lo que está sucediendo en la DGA, que es de la máxima importancia para hoy día resguardar el agua como un bien nacional de uso público, que es para lo cual surgen estas comisiones y esta atención especial a la legislación y a la gestión y a la administración del recurso agua. Entonces, yo de verdad no creo que hayamos faltado en nada a lo que nos faculta nuestra ley orgánica del Congreso, y estamos actuando en escuchar, y cada uno se hará cargo. Yo pertenezco a la Comisión de Trabajo y me parece que una modificación del estatuto administrativo, quizás aunque no es facultad nuestra, pero sí puede iniciarse un debate, porque no pueden tener una desprotección absoluta los funcionarios públicos al nivel en que lo están. Entonces,
Yo en realidad no creo que ellos hayan faltado. Al contrario, es importante tener funcionarios alerta a las funciones técnicas y profesionales que ellos realizan. Porque también está en manos de ellos, no solamente la autoridad política que puede ejercer su autoridad, pero no puede amordazar opiniones. Y nuestro país recuperó la democracia, vamos a cumplir 30 años el próximo viernes, para debatir. Y yo no le considero ninguna falta a los funcionarios que nos entreguen opiniones que son sumamente técnicas. Yo no he visto acá ninguna declaración ni consigna política, sino que obedece a su trayectoria, su conocimiento y yo lo agradezco como insumo para el trabajo de nuestra comisión. Senador Castro, y vamos a tener que evacuar porque la senadora Proboste tiene que presidir educación. Gracias, presidenta. Quiero contarle a usted que el Código de Agua lo estamos trabajando en la Comisión de Agricultura. Y yo formo parte de esa comisión. Soy senador ahora, llevo recién 6 meses. Yo sé que el Código de Agua pasó por esta comisión, pero yo nunca he recibido ni presión ni lobby de nadie. Hemos recibido un montón de personas, de instituciones que han venido a conversar, han venido a aportar a lo que significa el Código de Agua, porque hay que entender lo siguiente: tenemos un país largo y tenemos dificultades diferentes en lo que pasa con el sector norte y con el sector sur, pero estamos trabajando responsablemente en el tema del Código de Agua, y donde el director de la DGA nos ha ayudado muchísimo con los funcionarios de la DGA, como la gente de la DOH también. Entonces yo quiero ser muy responsable, es decir, nunca he recibido una presión de nadie para ver cómo modificar o cómo atrasar este Código de Agua. Es un código importante, una tremenda modificación que se pretende hacer, que me parece que todos los aportes de todos son valiosos para tener un buen Código de Agua, que es lo que queremos al final. Lo otro también, yo estoy bastante de acuerdo con que esta comisión no es laboral, es una comisión de recursos hídricos, y ustedes a lo mejor no tienen ninguna responsabilidad, nos han contado lo que pasa, la verdad que uno los entiende perfectamente, pero yo creo que esta comisión no tiene no tiene mucho que ver. Ustedes vienen, nos cuentan su pena, nosotros no vamos a hacer absolutamente nada, y ahí tenemos que ser responsables. ¿Qué podemos hacer nosotros si nosotros no tenemos nada que opinar en esto? Lo que sí podríamos hacer, a lo mejor, que es un tema que hay que verlo, que se presentará una iniciativa de ley de decir: oye, funcionario que esté dentro del servicio público no se va a mover nunca más. Será un tema de ley que se tendrá que discutir, y si sale aprobada, obviamente que no van a mover a ninguna persona. Porque lo normal es que cuando llega un gobierno cambia gente, y eso es normal, y ustedes lo saben. Del momento que ustedes entran a trabajar en un servicio público, saben que los gobiernos van cambiando gente, y ha pasado en todos los gobiernos. Aquí yo no voy a defender ni a uno ni a otro. Si ustedes ven hasta la estadística, yo creo que este gobierno es el que menos gente ha movido. Yo recuerdo que el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, cuando llega ese gobierno, sacó un montón de gente. A todos nos duele, porque en el fondo duele cuando se sacan personas que uno conoce, que son buenos trabajadores, que tienen familia, y que duele, la verdad. Pero son las reglas del juego, es así. Si no queremos que sea así, habría que hacer otra modificación, y la verdad que eso es difícil de legislar, porque la vida sí funciona, y no funciona solamente en este país, en todos los países donde cambia de gobierno se van cambiando personas. Yo conozco gente que trabaja en la DGA, me parecen personas muy buenas, como también tener otros que no son muy buenos, como el servicio público. Yo fui alcalde un montón de años, y también uno entiende que hay gente que es muy buena y gente que la verdad que hay que echarla. La verdad que hay que echarla, y no se puede echar porque son estatutos, que es un tema complejo. Pero mira, yo tengo la mejor opinión del director Cristi, Oscar Cristi. Como digo, ha trabajado bastante con nosotros, ha tenido una tremenda voluntad. Cada vez que uno le pide apoyo, ha estado a disposición de trabajar con nosotros, y eso yo creo que habla bien de él como persona. Lo más probable que una persona que llega a un cargo directivo pregunta, nombra a sus jefes, pregunta: oye, ¿qué pasa con esto? ¿Qué personas sirven, qué personas no sirven? Y a mí no me cabe ninguna duda que en este tema de trabajo nadie quiere poner la cara. Despedir gente es lo más doloroso que hay. Entonces, lo más probable es que los directores que son regionales, ellos dan en los nombres, y el director nacional no los va a conocer nunca.
Es imposible que lo conozca. Pero los directores regionales, lo más probable es que a los nombres, incluso muchas veces los mismos funcionarios, son los que se acercan y dicen, mire, ¿sabe? Esta persona y esta persona hay que sacarlo porque no sirven. Y seguramente la información que después le llega al director, si el director no conoce a toda la gente. Entonces, que se le pasa la responsabilidad al director, obviamente, si el director es la última palabra, obviamente. Y yo veo que habían varios desvinculaciones y después vieron reintegros. Lo más probable es que los reintegros, después que se dio el caso, alguien viene, los toma, revisa y dice, mira, esta persona realmente es bueno, lo quieren perjudicar, porque aquí ustedes saben mejor que nosotros cómo funcionan al interior de estos servicios públicos, pero veámoslo desde el punto de vista de la normalidad, cómo funciona y lo que hay que hacer para que esto cambie. Todo lo que nosotros queremos hoy día, que al país les vaya bien. Queremos que al país tenga un desarrollo, tenga un crecimiento. Y para esta comisión, ¿qué nos interesa? Que en nuestro país tengamos todas las inversiones necesarias para poder tener el agua que es tan importante. Y si ustedes tienen alguna idea buena que nos puedan entregar a esta comisión para ver cómo somos capaces nosotros de intervenir en estas aguas para que sean del uso de todos los chilenos, fantástico. Para eso estamos como comisión. Queremos hacer cambios, queremos modificar la ley para que el agua sea beneficiosa para todos los que vivimos en este país. Ese es el sentido de esta comisión. Yo creo que yo siento re harto que ustedes nos cuentan, uno los puede escuchar, pero es pocaso lo que nosotros vamos a poder hacer por ustedes. Seguramente vamos a conversar con el director, le vamos a decir, pero mira, ni siquiera hay que conversar mucho, porque el director es nada lo que han despedido de personas, es nada. Lo más probable es que algunos estén hasta bien justificados su despido, lo más probable, uno hace amistad con ellos, pero es un servicio pequeñito que necesita muchos recursos y a mí me encantaría, porque yo formo parte de esta comisión y formo parte de la Comisión de Obras Públicas y de Agricultura, y me encantaría que esta dirección tenga mucho más recursos y mucho más inversión pública que necesitamos en el control nosotros de lo que significa el controlar llamemos las extracciones de agua de los diferentes acuíferos y de los diferentes embalses y de los diferentes canales, porque de verdad es un tema que hoy día la tecnología es posible, pero es un tema de recursos, y los recursos son los que siempre nos faltan. Así que yo les agradezco que hayan venido a contarnos su pena, vamos a tratar de ver qué es lo que vamos a hacer, pero de verdad es pocaso lo que vamos a poder hacer. Gracias, senador Castro. Yo solamente, antes de dar la palabra a la senadora Proboste, aclararle que, no, pues sobre el Código de Agua, que lleva del año 2012 hasta ahora. Si no hay lobby entre medio, no sé lo que hay. Hemos escuchado a las mismas personas, yo creo que unas 300 veces. Seguramente. Entonces, hay un tema ahí que lo vamos a poder discutir después. Senadora Proboste y terminamos. Presidenta, me gustaría solicitar que pudiéramos conocer, primero señalar en que conocemos muy bien las funciones y atribuciones que tenemos en el Senado, y sí tenemos la facultad de imponernos de hechos que son relevantes para el objetivo de esta comisión y emitir opiniones. Lo que a mí no me parece es que aquí se instalen situaciones que no son reales. En ningún gobierno anterior hubo despidos masivos de funcionarios de la Dirección General de Aguas, porque tal como lo han señalado, no, si le pido no me conteste a mí, súmese a la petición de oficio para que veamos desde el año 90 cuánto era la dotación y cuántos funcionarios fueron desvinculados con cada cambio de administración. Ese es un hecho objetivo, si no, lo demás es palabra a la galería. Lo que yo le puedo decir con responsabilidad es que en ningún gobierno anterior hubo despidos masivos de funcionarios de la Dirección General de Aguas. Hubo cambios en los directores regionales. Y eso a nosotros nos parece importante. Nosotros no estamos aquí hablando de temas laborales. Acá estamos hablando respecto de un tema que es de interés de esta comisión y tiene que ver con el objeto de aquello. Y nos preocupa cuando en el día de hoy se cambia, genera una anomalía en la convivencia de un servicio que es eminentemente técnico, en donde además en este Parlamento hemos aprobado leyes que le otorgan mayores funciones, atribuciones de fiscalización, de sanción, y llama poderosamente la atención en que hoy día el foco de las desvinculaciones se pongan en unidades que son críticas para aquello. Y solo quiero señalar, seguramente lo podrá decir también nuestra invitada, no es que nuestra invitada esté haciendo una conclusión, una deducción. Lo que aquí se ha referido son frases textuales
de la intervención del director general de Aguas. Así es que a mí me parece que hoy día tratar a una invitada nuestra de que señala como textual, lo dijo la senadora por su intermedio, presidenta, que aquí la invitada ha actuado de mala fe. Yo dije eso, dije que no creía que haya actuado de mala fe. Pero que poner esas palabras, las palabras no las puso ella, fueron textuales y así lo establece la reproducción de la dirección del director general de Ok. Aguas. Súper cortito. Ya, senador Ebensberger, y estamos concluyendo Sí. porque viene la Sí, comisión no, de simplemente Educación. decir que simplemente Me las decir pueden- como yo no hice simplemente intervención, decir hice que preguntas, me las pueden sí. responder. por Simplemente, Presidenta, decir que obviamente que todos tenemos opiniones, podemos tener opiniones distintas y ver un tema con visiones distintas. Yo reitero todo lo que he dicho, lo he dicho con el mayor de los respetos, pero creo que es importante también esa franqueza. Y vuelvo a señalar, yo creo que esta Cámara, bien digo, el Senado, no tiene facultades fiscalizadoras y hoy día eso es lo que se está haciendo acá, más que escuchar, aquí ha habido una crítica y tratar de calificar ciertos despidos que están dentro de las facultades de una autoridad. Si eso no es fiscalización, bueno, pero vuelvo a decir, yo, así como respeto todas las opiniones, también espero que respeten las mías, simplemente eso. Gracias, Presidenta. Así es, senador Ebensberger, respetamos, estamos aquí en un fair play que ha tenido siempre esta comisión. Don Alejandro me había pedido la palabra, pero o don Pablo Echenaque. Es que tenemos que terminar. Quiero aclarar, o sea, lo que pasa es que aquí se mencionó otra medida de institución al funcionario. Ahora se saca una auditoría, porque cada día vamos aumentando cosas para poder justificar. Precisamente nosotros... No, por eso estoy diciendo, estoy averiguando. O sea, nosotros precisamente pedimos la auditoría y no se nos entregó. ¿Por qué? O sea, indudablemente la pedimos muy a última hora porque sabía perfectamente, es una auditoría que fue efectuada en 2017, pero todas esas situaciones que se levantaron fueron solucionadas. Entonces, por eso es bueno tener la auditoría en la mano para analizarla. Por tanto, nunca se nos dijo que producto de la auditoría, no. Es más, yo lo voy a decir, nosotros aquí no estamos viendo el ámbito político. Nosotros somos unos funcionarios que lo debemos al Estado y no lo debemos al ámbito político. De hecho, no tengo idea si alguno pertenece a algún partido político aquí, no tengo la menor idea. No lo sé. Pero porque somos funcionarios, o sea, ese fue el objetivo que llegamos acá. Ahora, con respecto como digo, a la situación como dice usted, que hay funcionarios públicos buenos, efectivamente hay funcionarios públicos buenos en todo ámbito. Seguramente aquí en el Congreso también habrán senadores buenos y diputados buenos y diputados malos, en todos lados vamos a encontrar gente, pero no es una práctica, insisto yo en lo que se nos da un poco a hacer. En la DGA, yo no voy a hablar del resto de los servicios públicos, ni el resto, en la DGA en particular, es bueno que pidan esa información, en particular no han ido nunca despidos masivos, nunca. Ni siquiera si ustedes revisan, los mismos directores regionales se han mantenido muchas veces en el tiempo. Y de hecho hoy día hay 3 directores regionales que se están manteniendo. Nos están sacando. Entonces, por eso digo, nosotros ni siquiera venimos, yo estuve ayer en la Comisión del Trabajo, por el despido del MOP. Yo no como un tema del despido en sí mismo, sino que en la situación en que se hace el asunto del tema hídrico, y cuando nosotros hablamos de gente que estamos de acuerdo que hay que ingresar gente joven. Si estas personas que tienen son 6 años, son gente joven. No son gente que llevan 20, 30 años, los que se fueron 30 años se fueron jubilados. Y también hacemos un daño ahí porque no hay una renovación, no está esa relación automática de trabajar en conjunto para poder transmitir los conocimientos. Entonces, por eso que no... Claro. Muchas gracias. Muy bien. Y don Pablo, dos. Solo mencionar de que, y como ingeniero civil y experto en hidráulica y medio ambiente, porque así lo hemos estudiado, ¿cierto? La verdad es que abogando por tantos compañeros que han estudiado ingeniería, ¿ya? Es que realmente se hace necesario esta posibilidad de ser escuchados. Nosotros hemos hablado aquí sobre situaciones que verdaderamente no tienen fundamento técnico. Las apreciaciones respecto a los derechos provisionales, esas modificaciones que se hicieron no tienen ningún sustento, lo pueden indagar. No existen informes que permitan poder establecer eso. ¿Ya? Un acuífero, como dijimos hoy, que rinde 1000. Si yo pretendo dar 2000, entonces bastante malo estuvo mi balance cuando yo dije que eran 1000, ¿no? Entonces, esas situaciones, por favor, pedimos que se tomen en consideración. Y respecto a lo que hemos hablado sobre esta resolución, la exenta 2138 de este año,
que modifica a la división legal es que verdaderamente se condice con el otro documento que se ha dejado entregado también, en el sentido que es una modificación al espíritu que creemos que tiene la Ley de Base del Medio Ambiente y las modificaciones posteriores. O sea, en definitiva se entiende, y así al menos yo que salí de la escuela hace 9 años, lo estudiamos así. O sea, tiene que ver con revisiones técnicas, no con apreciaciones legales, ¿ya? Nosotros hacemos una revisión técnica si un proyecto genera efectos, genera cierto impacto. Y posteriormente se entiende que hay un comité que tiene que, cierto, tomar determinaciones. Pero ¿por qué vienen estos cambios? Nosotros consideramos que no puede ser, que estas apreciaciones que deben efectivamente ser técnicas y posteriormente en el marco ambiental se tendrán en consideración otros aspectos también. Eso, por favor. Gracias. Muchas gracias. Vamos a enviar el oficio solicitado por la senadora Proboste para recibir la información de los despidos del año 90 hasta ahora en la Dirección General de Agua. En contra. Muy bien. Le agradecemos en todo caso.